Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Cuida tus encías en directo, este espacio organizado por la Fundación de la Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración, que tiene como misión, que tiene como objetivo informarles, divulgar sobre la salud bucal, sobre la importancia de la salud de nuestras encías, de nuestros dientes, de nuestra lengua, de nuestra boca en general, y que se ha tomado un merecido descanso en este verano y que volvemos en este mes de octubre para retomar nuestro compromiso con todos ustedes. Les recuerdo que tienen toda la información relacionada con este proyecto en la página web cuidatusencías.es. Cuidatusencías.es. Allí van a tener toda la información organizada de una forma profesional, con criterios periodísticos en la distribución de la misma y siempre con el contraste, con el apoyo de los profesionales que saben de esto. Es decir, estamos hablando de información fidedigna en esta nube que nos movemos de tanta información interesada. Aquí hay información real y útil. Y si quieren recibir esa información directamente en su correo electrónico, porque pues entrar en la página web les parece complicado o prefieren acceder de otra manera, pueden escanear este código QR que están viendo en pantalla para suscribirse directamente al newsletter, a las noticias que publicamos, y las recibirán mensualmente en su correo electrónico. Tan sencillo como esto. Escanear este código QR, se dan ustedes de alta y forman parte de la comunidad Cuida tus encías y así les podremos distribuir toda la información. Hoy vamos a hablar de los implantes. Una de las misiones que tenemos en este espacio es desmontar falsos mitos, desmitificar algunas de las informaciones que existen en torno a cuestiones relacionadas con la salud de nuestra boca, y en torno a los implantes hay bastantes malas informaciones. Hoy tendremos la presencia de dos profesionales de prestigio para poder desmontar cada uno de estos mitos y sobre todo recordar qué es ponerse un implante, cuáles son las técnicas y muchas más cosas que tengo previsto preguntarles en los próximos minutos. Hacemos, a mis invitados, hacemos una pequeña pausa y arrancamos con este Cuida tus encías en directo. Pues lo dicho, ya estoy con nuestros dos invitados a los que quiero saludar. Están con nosotros el doctor Gerardo Gómez Moreno, que es catedrático de la Universidad de Granada y médico. Gerardo, muy buenas y bienvenido a Cuida tus encías. Buenas tardes, don Ángel. Un placer estar de nuevo aquí y de vuelta con las pilas cargadas. Muy agradecido porque siempre atiendes a la llamada de esta casa, así que muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Y también está con nosotros la doctora Lucía Barayat, ella es especialista en periodoncia e implantología. Es un honor siempre tenerla con nosotros. Lucía, además, forma parte del comité asesor y el comité editor de este proyecto Cuida tus encías, así que doblemente gracias, Lucía, por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias, Ángel, es siempre un placer. Hoy vamos a hablar con los dos sobre los implantes. El título que le hemos puesto a este directo son falsos mitos sobre la implantología y sobre los implantes. Pero como siempre me gusta empezar por el principio, Lucía, ya que te tengo en pantalla grande, preguntarte por qué es, cuando hablamos de implantes, a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué son los implantes dentales y para qué se utilizan? Vale, pues yo creo que hoy en día prácticamente toda la población tiene un conocimiento bastante claro de lo que son, pero nunca viene mal recordarlo porque aún hay algún paciente confundido. Entonces, los implantes propiamente dicho son como unas raíces artificiales, generalmente de titanio, que es un material biocompatible, que se introducen en el hueso y entonces el hueso se adhiere a esa raíz artificial, a ese implante, y sobre ese implante se coloca la corona, que es, digamos, lo que el paciente echa en falta, ¿no? La corona al diente,
que ha perdido y con el que necesita masticar. Estamos hablando de una técnica, de una técnica que tenéis los periodoncistas, que tiene el colectivo de profesionales de la salud bucodental, pero ¿en qué consiste ese proceso de colocación de implantes dentales? A ver, es una técnica que lleva desarrollándose más o menos desde los años 80. Ya tenemos bastante experiencia en implantología. La verdad que ha sido un antes y un después en lo que viene siendo la odontología. Y es un proceso pues, que lógicamente ha ido teniendo una evolución, y a día de hoy, en condiciones normales, o sea, si tenemos una cantidad de hueso suficiente y una encía suficiente, es un proceso muy estandarizado en el que se hace una pequeña cirugía de tipo ambulatorio con anestesia local y suele ser en realidad bastante corto. Si bien es cierto que cuando hay déficits de hueso o de encía, hablamos de atrofias de hueso grandes, pues es verdad que son casos más complejos y que requieren cirugías también de carácter ambulatorio en general, pero digamos un poco más complejas, un poco más largas y con un postoperatorio pues un pelín mayor. Pero un implante convencional, cuando faltan 1 o 2 dientes, en general es una cirugía menor y con un postoperatorio bastante llevadero para los pacientes. Decía yo, Lucía, al principio que vamos entre todos a desmontar falsos mitos, y uno de los mitos, corrígeme tú si yo no estoy en lo cierto, es que un implante es doloroso. ¿Es doloroso un implante? A ver, en principio, es lo que decía, tenemos la técnica, yo creo que está bastante depurada y bastante, ¿no?, reglada. Entonces, si en un caso habitual, en un caso tipo en el que tenemos hueso suficiente y demás, lo que decía es una cirugía en la que relativamente rápida, limpia, y el postoperatorio cursa con bastante poco dolor y molestias para el paciente y muy poca inflamación en general. Cuando se incluye en el mismo procedimiento de colocación de implante un proceso regenerativo, una regeneración de hueso y demás, sí que es cierto que habrá una inflamación posterior mucho más marcada. Y en cuanto al tema del dolor, claro, si el paciente en principio toma una pauta de analgésicos correcta, la inflamación puede que siempre esté ahí, pero el dolor también suele ser llevadero precisamente por la medicación que toma el paciente, ¿no? Entonces, yo diría, en condiciones normales de que haya hueso y encía suficiente, es una técnica, que los pacientes no refieren como dolorosa para nada. Y si hay un procedimiento regenerativo asociado, más que doloroso, se asocia más a una inflamación, pues sí que puede haber un flemón, el paciente nota pues eso, un moratón y demás, dependiendo de también la cantidad de regeneración que haya que hacer en ese caso. Lucía, ¿qué tipos de implantes o con qué tipos de implantes trabajáis hoy en día los profesionales sanitarios y cómo se elige ese tipo de implante para cada paciente? Digamos que los implantes en su mayoría son de titanio, también los hay cerámicos, pero tenemos mayor evidencia científica con el titanio, que además es el material o el metal que se utiliza en muchos otros tipos de prótesis en medicina, porque es muy biocompatible, muy poco alergénico, muy seguro. Los cerámicos se han desarrollado posteriormente, tienen menos evidencia científica también y menos estudios, pero hay pacientes pues con más aprensión a llevar metales en su cuerpo o incluso pues, con algún tipo de alergia que los prefieren, ¿no? Y luego en donde hay muchas diferencias es en el diseño, en cuanto a diámetro, longitud, la forma. Y la elección de uno u otro diseño va a depender sobre todo de las características anatómicas de la zona, o sea, de la cantidad de hueso que hay a altura y en anchura, de si es un implante que se coloca en la zona de los incisivos o en la zona de los molares. Sobre todo va a depender de eso. Vivimos en la actualidad una sociedad absolutamente tecnológica que avanza a una rapidez brutal. Entiendo que todos estos avances en general que estamos viendo aplicados al campo de la implantología también nos habrán dejado algunas líneas nuevas de trabajo o destacadas, ¿no? ¿En qué momento está ahora la técnica de la implantología? ¿Qué es lo más nuevo, lo más reciente? Pues como decíamos antes, llevamos mucho tiempo ya con los implantes dentales en nuestro campo y los dentistas tampoco somos inmunes a esa transformación digital, y es verdad que hoy en día contamos con softwares que nos permiten planificar la posición tridimensional del implante de manera exacta, de tal forma que reducimos al mínimo riesgos de entrar pues eso, en contacto con un nervio o entrar en una cavidad como el seno. O sea,
podemos planificar exactamente qué implante, de qué tamaño, de qué diámetro, de qué longitud vamos a colocar en cada caso y además anticipar incluso cómo va a ser la corona que va a soportar ese implante, porque antes los implantes en un principio se colocaban donde había hueso, donde se podía, y luego a veces eso hacía que el diseño del diente, propiamente dicho, no fuera el idóneo ni fuera tan fácil de limpiar por parte del paciente, que veremos que es súper importante. Entonces, hoy en día, con las técnicas de cirugía guiada y los softwares que hay, es posible planificar todo hasta el último detalle y eso además también acorta el tiempo de la intervención y lo hace muchísimo más rápido. En general, un concepto mucho más eficiente, ¿no? Con mejores resultados para el paciente y más cómodo para vuestro trabajo, ¿no? Por lo que dices. Eso es. Gerardo, no me he olvidado de ti, ¿eh? Perdóname, Lucía. Quiero preguntarte por otro falso mito. Voy a arrancar por ahí. Dicen uno de estos mitos que hemos recogido preparando un poco el guión de esta entrevista, que los implantes pueden ser rechazados por el cuerpo. ¿Esto es cierto? ¿Hasta qué punto el cuerpo puede rechazar un agente extraño, como es un implante, como nos comentaba Lucía? La verdad que, bueno, oír a Lucía es un placer porque sabe transmitir y tiene un conocimiento amplísimo. Yo estaba ahí muy calladito escuchándola. La verdad que es un mito que lleva muchos años. Entonces, el organismo, el cuerpo, no rechaza los implantes, porque no es un rechazo como el organismo puede rechazar un órgano, ¿de acuerdo? O sea que ese mito hay que desbancarlo y reitero, el organismo, el cuerpo no rechaza implantes. Lo que sí puede existir es un fracaso del implante, ¿de acuerdo? Un fracaso del implante, pues como consecuencia de una infección, de una mala higiene oral, de una falta de seguimiento, mantenimiento, pero nunca puede haber, yo es que rechazo los implantes, como ha dicho Lucía, es un material biocompatible demostrado de los años 50-60, que es el titanio, al igual que las prótesis que colocan en traumatología de cadera, de rodilla, y entonces eso es un material súper biocompatible. Por eso no hay rechazo, puede haber un fracaso. Y aquí en la palabra fracaso, y cuando hablábamos de infección, quiero introducir el tema, el concepto de bacterias, y es que habría que analizar por qué se ha perdido el diente, ¿de acuerdo? Y por qué hay que reemplazar ese diente. Y es que en la cavidad oral hay bacterias. De hecho, yo siempre comento a mis alumnos que la cavidad oral es la cavidad más séptica del organismo. Y al hilo de lo que decía Lucía, la higiene oral es muy importante, porque si hay una mala higiene oral, hay una acumulación de biofilm, de película, de bacterias en definitiva, que al final es lo que produce un poquito la inflamación alrededor de ese implante, al igual que la inflamación que se produce alrededor del implante. Por tanto, no hay un rechazo de implantes dentales si hay un riesgo de fracaso, pero cuando tú añades una serie de factores que ya he comentado. ¿Ok? Muy bien. Lucía, no sé si quieres añadir algo al respecto. Yo creo que Gerardo ha dado totalmente en el clavo. O sea, sí que es cierto que los pacientes preguntan, pero esto ya es para toda la vida, o vienen con la idea de que se colocan un implante y ya se acabaron mis problemas con el dentista que tanto he sufrido con dientes. Les digo, es que los implantes hay que cuidarlos incluso más, porque un diente, al ser un organismo, un órgano propio, tenemos mejores, o sea, responde mejor al tratamiento, tenemos más opciones terapéuticas. Los implantes son cuerpos extraños y igual que yo les explico, igual que cuando se infecta una prótesis de cadera es un show, con los implantes ocurre lo mismo. Entonces hay que tener incluso más cuidado y como bien decía Gerardo, es que los pacientes que después de colocarse un implante no tienen una higiene escrupulosa o no acuden a sus visitas de mantenimiento, que son fundamentales, tienen muchísimo más riesgo de tener un fracaso del implante. Y ese fracaso es mucho más difícil para nosotros tratarlo que un problema que surja alrededor de un diente, ¿no? Entonces, creo que es importante. De hecho, nosotros en la consulta, por ejemplo, a todos los pacientes, el día que se les coloca la corona, se les entrega una carta en la que pone cómo deben de cuidar sus implantes y que su compromiso para que esos implantes vayan bien a largo plazo es fundamental. Y Gerardo, hablaba Lucía de la vida útil de los implantes, ¿no? Yo te pregunto por esa vida útil. ¿Tienen algún periodo de carencia? Es decir, ¿hay que cambiarlos en algún momento o pueden durar toda la vida? Esa pregunta, Ángel, es la pregunta del millón, ¿no? Aquí no puede ser una respuesta sí o no.
lo cierto es que el diseño, los implantes están hechos para que duren mucho tiempo, décadas. Es bien que un implante no es indestructible, ¿de acuerdo? Si tú cuidas bien ese implante, si tú tienes una buena higiene oral, la duración va a ser de décadas. Yo tengo ya voy cumpliendo años y peino canas, llevo 30 años y llevo viendo pacientes que tienen implantes esos 30 años. Es lo que puedo hablar, no es la evidencia científica, es mi evidencia que es la del día a día. Entonces, claro, también muchas veces comento a los pacientes, nada es para siempre. Y también hago un poquito el símil de comprarte un buen coche. Digo, cuando tú te compras un coche, tienes que llevarlo a mantenimiento, aunque sea automático, porque los neumáticos se desgastan, hay que hacer cambio de aceite. Entonces yo siempre digo que el implante, que es un diseño para muy largo plazo, hay que cuidarlo. Entonces, no sé si Lucía ahí quiere echarme un cable y comentar algo. Bueno, sí, es un poco lo que decíamos. O sea, el paciente tiene que ser capaz de higienizarse el mismo, o en caso de pacientes muy mayores, como también comentábamos antes con Gerardo, pues tener algún cuidador que les ayude a mantenerlo limpio. Y luego el paciente que ha perdido los dientes, por ejemplo, por piorrea, que igual tenía un mal control de placas, que tiene que cambiar el chip totalmente y volverse el paciente más, vamos, más escrupuloso y más friki de la limpieza del planeta. ¿No? Porque es verdad que acumular placa es un riesgo, pero los pacientes que ya han perdido dientes por acumular ese biofilm de esa placa tienen más riesgo de tener problemas en los implantes en el futuro. Y ya que estás en el uso de la palabra, Lucía, ¿hay edad para los implantes? Por ejemplo, empiezo por la tercera edad. ¿Las personas mayores pueden ser candidatos a un implante? ¿Los niños pueden ser candidatos? Es decir, ¿cómo está estipificado este tema? Yo creo que hay más, o sea, está más limitado en jóvenes que en mayores. O sea, jóvenes, pues es mejor colocar los implantes lo más tarde posible, ser lo más conservador posible, porque esos implantes, por dos motivos. Uno, porque esos pacientes pueden estar en crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay cambios morfológicos en los huesos de la cara, entonces los dientes se van adaptando y se van moviendo con el hueso, pero el implante se queda quieto. Entonces, es verdad que si un paciente pues tiene crecimiento, un poquito de crecimiento con los años y ese implante se queda en una posición no deseada, se puede solucionar el problema, pero es mejor siempre que el paciente estemos seguros de que ha acabado el crecimiento, entonces lo mejor es lo más tarde posible. Y un segundo motivo que yo también explico mucho es que, claro, es diferente exigirle un implante que dure 60 años, si se lo pones a un chaval de 25, que si se lo pones a un señor de 70. Entonces, siempre yo creo que en pacientes jóvenes hay que ser súper conservador, hay que luchar por el diente al máximo, en general en todos los pacientes, y es lo que cada vez los dentistas nos estamos dando también más cuenta, que hay que luchar por los dientes, pero en pacientes jóvenes aún más. Y pacientes mayores depende mucho de su estado médico, de cómo sea la cirugía, de la capacidad que van a tener ellos para mantener eso a largo plazo, porque igual si le colocamos una rehabilitación muy sofisticada, pero muy compleja a su vez de higienizar, le estamos haciendo igual un flaco favor a este paciente. O sea, tendremos que adaptarnos un poco al estado médico, psicológico, físico de ese paciente, pero en principio, si es un señor sano, mayor pero sano, con buena, digamos, con buena destreza manual y demás, ¿por qué no? Gerardo, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Sí, totalmente de acuerdo con Lucía y por supuesto que más me gusta poner implantes en pacientes con edad, adultos mayores, que en pacientes jóvenes, por lo que ha dicho ella. Y en relación a la edad, es verdad que muchas veces te comentan, como yo soy mayor, si me quedan muy pocos años de vida, ¿cómo me voy a gastar el dinero en ponerme los implantes? Cada vez vemos que la esperanza de vida es mayor y cada vez hay más demanda en pacientes adultos mayores para colocarse implantes. Importante, el ser mayor, el tener una edad avanzada, no es una contraindicación. Y antes apuntaba Lucía una palabra que es cuidadores. Porque aquí la clave es la historia clínica, el estado médico. Si el paciente está controlado desde un punto de vista médico de una patología sistémica, no hay problema. Pero en edades avanzadas hay unas patologías que cursan con deterioro cognitivo. Y es lo que decía ella, se hace una rehabilitación súper sofisticada. Entonces aquí sí hay que plantearse con familiares y cuidadores
qué compromiso pueden tener a la hora de limpiar, de higiene, de poder nosotros que lo traigan a consulta, nosotros poder ir a lo mejor a residencias, de mantener una buena higiene oral en estos pacientes. Entonces, la edad no es una contraindicación, si bien hay que establecer muy bien cuál es el condicionante sistémico y cuál es la capacidad en ese momento, si es mayor, que vengan con familiares o cuidadores, si van a comprometerse a cuidar, a mantenimiento de esos implantes. Hablando de mantenimiento, Lucía, comentabas que cuando en vuestra clínica, ponéis un implante, entregáis una hojita con una serie de consejos. Habéis hablado de la importancia de la higiene permanente, mucho más si cabe, cuando una persona tiene un implante, pero ¿cuáles son los factores que determinan el éxito de un implante dental? Más allá de la higiene, ¿qué otras cosas tiene que tener en cuenta el paciente que lo recibe para decir, oye, esto lo estoy haciendo bien, lo estoy cuidando, estoy manteniendo el coche, como decía antes Gerardo, estoy alargando la vida de ese implante y estoy evitando tener problemas? Bueno, yo creo que lo hemos ido mencionando, ¿no? Eso, una higiene buena de ese implante, como decíamos todo el rato, lo recalcamos, pero es que verdaderamente es un mensaje que los pacientes muchas veces no han escuchado antes, entonces es importante que lo sepan. Y lo que decíamos, ir a las visitas de mantenimiento, como apuntaba Gerardo, como llevas un coche a mantenimiento. Eso, una vez está el implante colocado. Luego hay unos factores de riesgo previos, lo que decíamos, pues si tienes historia de periodontitis, pues tienes más riesgo de luego tener algún problema en un implante. Si eres diabético también, entonces es importante tener un buen control metabólico de la diabetes. También ahora se está apuntando que pacientes con déficit de vitamina C, que por cierto somos cada vez más porque estamos muy poco expuestos a la luz del sol, están apareciendo estudios que tenemos menos capacidad antioxidante y por tanto más capacidad de desarrollar una infección o incluso un problema en torno a un implante. Entonces, tener un buen estado médico, cuidar de tu implante diariamente, a cuidar los mantenimientos, yo creo que son 3 factores clave para conseguir una estabilidad. Si bien es cierto que hay algunas perimplantitis que aparecen aún habiendo hecho, o sea, el paciente todo eso y habiendo cumplido bien, y tampoco nos explicamos los profesionales por qué ha aparecido, pero es verdad que la probabilidad es muchísimo menor. Y en el caso de que aparezca, perdón, es más fácil hacer un diagnóstico temprano si el paciente viene que si desaparece y viene con el problema muy avanzado, ¿no? Siguiendo un poco la línea de lo que está diciendo Lucía, Gerardo, también lo hemos escuchado, por ejemplo, cuando se ha hablado en este espacio de otras técnicas de ortodoncia como los alineadores o los brackets. Es decir, que la boca esté sana antes de cualquiera de estos tratamientos es fundamental, ¿no? Es clave. Es la clave porque lo que dice Lucía, yo creo que el mensaje hoy es higiene oral, ¿no? Implantes, sí, si hay una higiene oral adecuada. La clave es que crear el hábito de higiene oral, en la raza humana, crear un hábito es lo más difícil. Entonces, a veces, muchos fracasos, no rechazos, pueden venir porque nosotros no hemos hecho un entrenamiento previo en el paciente. Esto es como si vas a una competición deportiva. Tienes que entrenar para luego llegar al final de la meta. Si el paciente no está entrenado, no hemos creado ese hábito de higiene oral, efectivamente no vamos a tener un éxito. Entonces, ahí creo que es muy importante el tema de crear hábito en nuestro paciente, hábito de higiene oral. Porque si el paciente, como decía Lucía, ha tenido periodontitis, el paciente ha perdido dientes porque no ha tenido un adecuado cepillado dental, una higiene bucal a lo largo de su vida, ojo, porque al igual que perdió el diente, puede perder el implante. Entonces, eso es, para mí, yo siempre recalco eso. Hay hábito y voy a añadir, bueno, como siempre digo, los sospechosos habituales, que es el tabaco y el alcohol. Sí, el tabaco es el enemigo número 1 de los implantes son para siempre. Ese es el enemigo número 1. El enemigo número 1 de, no, cuando yo me ponga los implantes voy a dejar de fumar. Eso no me vale. Ah, vale, yo te hago caso y te pongo los implantes. Y luego lo ves que sigue fumando el paciente. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un compromiso firmado, ¿no? De que el paciente no va a fumar cuando le pongamos los implantes, porque muchas veces, y Lucía lo sabe, en el seguimiento, en las revisiones, de pronto el paciente te ha dicho que ha tenido una mala época, ha tenido estrés y ha vuelto a empezar a fumar. Eso es una bomba atómica. Entonces, ojo, ahí deben saltar las alarmas. Si tema de alcohol, cuidado. Entonces,
El éxito es higiene oral. La higiene oral es crear el hábito y, por supuesto, estar muy alejado siempre de los sospechosos habituales que digo, que es el tabaco y el alcohol. Lucía, Totalmente de debería. acuerdo. Sí. Pues una de las cuestiones que, bueno, cuando hablamos de salud, mezclarla con economía, aquí sabemos claramente que, o pretendemos lanzar el mensaje de que evidentemente la salud no cuesta dinero o no debería de costar dinero, ¿no? Porque es lo más importante que tenemos. Pero nos preguntan muchas personas si este tipo de tratamientos, la implantología, es más caro que otros. ¿Qué nivel? Estamos hablando de un tratamiento que está a precio estándar, sin negar a hablar de cantidades, ¿no? Pero ¿qué mensaje le podríamos dar a la gente que tiene cierta preocupación por lo que puede costar un tratamiento de implantología, Lucía? Ahora, es verdad que el tratamiento con implantes, y más ahora que se ha sofisticado más, ¿no? Lo que decíamos con softwares, con técnicas de cirugía guiada, además es un tratamiento que efectivamente es una inversión en salud, pero no es barato, eso es cierto, y desde luego en salud nunca hay que buscarlo barato. Es cierto que lo que se consigue con implantes es reducir el coste biológico, porque hay otros tipos de prótesis, al final tienes o que tallar los dientes de al lado, si es prótesis fija, o que apoyarte en los dientes de al lado. Entonces, depende, por supuesto, de la situación y del caso. O sea, no quiere decir que, por ejemplo, te falta la última muela superior derecha, pero el resto de tus dientes están intactos, funcionan fenomenal, tienes estabilidad, tienes función. Pues igual puede ser estable esa situación perfectamente. O sea, no quiere decir todas las ausencias hay que reponerlas y todo, ¿no? Pero lo que sí que quiere decir es que es importante tener una estabilidad masticatoria, es importante para no sobrecargar los dientes vecinos y que la implantología permite reponer un diente sin que los de al lado se alteren para nada. Y eso creo que es una gran ventaja a nivel biológico. No sé si Gerardo quiere añadir. Sí. Le estaba viendo apuntar, digo, voy a darle paso. He levantado la mano. También. Que totalmente de acuerdo con Lucía, intentando emplear términos de economía que no tengo ni idea. Es verdad que pueden ser inicialmente más costosos, si bien más rentables a largo plazo, porque al final no hay que hacer, como si haces una prótesis removible, cambiarla cada cierto tiempo, frecuencia de rebases, por supuesto a nivel detallado selectivo de dientes anterior-posterior de una prótesis fija. Entonces, costoso inicialmente, rentable a largo plazo. Y lo que a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Lucía, ¿no? De si falta ese diente, no es necesario reponer todos los dientes que faltan, porque no debemos olvidar que nuestro objetivo al final en la implantología y en general en la odontología como una rama de la medicina es que nuestro objetivo principal es la salud, en segundo lugar la función y luego la estética. Entonces, eso es lo que debe siempre imperar a la hora de hacer o realizar o planificar un tratamiento implantológico y odontológico general. Ya era mi levantar la mano. Sí. No, totalmente. Totalmente de acuerdo. Estamos terminando, estamos llegando a la media hora ya y yo quería pediros un último mensaje final. Si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene cierto interés o le han propuesto un tratamiento de estas características, pero tiene ciertas dudas, miedos o simplemente quiere acabar de convencerse, Lucía, ¿qué le dirías sobre esta técnica, sobre la implantología? ¿Cuál sería tu mensaje o tus mensajes claves, tus mensajes de cabecera con respecto a esto? Bueno, yo creo que los hemos abarcado todos en este ratito, pero efectivamente le diría, mira, que no tenga miedo, porque la gran mayoría de pacientes a los que tratamos dicen, uy, pues era menos que la extracción, no era menos de lo que esperaba, sobre todo en casos de implantología sencilla, como decía al principio, pero que ahora tienen un nuevo compromiso, que es cuidar de ese implante que tienen, con el objetivo de que, como decía Gerardo, aunque al principio sea un coste más elevado, les salga rentable y ese implante pues tenga una buena duración a largo plazo. Y que, por supuesto, evite esos sospechosos habituales que también comentaba Gerardo. Gerardo, también quiero darte a ti la oportunidad de esos mensajes finales. Pues en relación al tratamiento implantológico, decir a nuestros pacientes, a la población en general, que es un procedimiento seguro, muy controlado, con anestesia local, no doloroso. De hecho,
la mayoría de pacientes comenta cuando vienen a revisión, a la retirada de sutura, dice, ay, si es que no me ha dolido nada, yo pensaba que esto iba a doler más. Por tanto, tranquilidad, procedimiento seguro y una buena selección del paciente. Y lo que hemos dicho, crear ese hábito de higiene bucodental de nuestros pacientes. Y si me permite, utilizando el lema de este espacio es, cuida tu boca, cuida tus encías. Se puede decir más alto, Lucía, pero no mejor, ¿no? Gerardo acaba muy bien todas las frases. Fantástico, fantástico. Creo que lo vamos a utilizar en redes sociales. Igual vamos a sacar este clip y lo compartiremos con todos nuestros seguidores. Lucía, ha sido, ¿verdad que sí? Ha sido un verdadero placer escucharte una vez más y agradecerte que hayas estado con nosotros. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias a ti, Ángel, por la invitación. Gerardo, 3/4 de lo mismo. Siempre es un placer invitarte y que colabores con esta casa. Te mando un abrazo también muy fuerte. Muchísimas gracias. Igualmente, un beso, Lucía, y como siempre digo, estamos en contacto. Estamos en contacto. Gracias a los dos. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós. Pues una vez más, quien les habla ha aprendido mucho en esta media hora, en estos 30 minutos sobre el tema de los implantes. Esto me sirve para mí y también a mis amigos, a los que les voy contando todas estas cosas que yo voy aprendiendo. Espero que ustedes aprendan por lo menos la mitad de lo que aprendo yo en estos espacios. Les invito a que lo compartan con sus más allegados, porque esto al final es información contrastada, es información que llega de la mano de los profesionales sanitarios y es una información a tener en cuenta. Así que si están con algún problema en la boca y les han propuesto el ponerse un implante, analicen y vean este vídeo. Gracias por su atención. Volvemos dentro de unos días con más temas relacionados con la salud de nuestras encías. Y ya saben que nuestra salud empieza siempre por la boca. Hasta luego.